Me saco el barbijo porque hay que seguir cuidándose. Bienvenidas y bienvenidos a otra trama. Hoy es un día especial para mí. Te digo por qué es un día especial. Pasé 1 año y medio sin ir al teatro. Y para mí, que desde los 7 años de edad voy al teatro, pienso el teatro, he estudiado teatro, bueno, amo el teatro. De pronto, ir y encontrarme con un espectáculo memorable, pero memorable de verdad. No estoy exagerando un ápice. Pompeyo Audivert actúa como los dioses. Esa es la mejor oración que puedo decir. No lo puedes creer. ¿Qué hace? Habitación Macbeth. ¿Qué hace? Todos los personajes de Macbeth. De pronto aparece la intimidad del cuchillo en la garganta de Jorge Luis Borges. De pronto algún eco de Thomas Bernhard o de Samuel Beckett. Pero lo cierto es que el espectáculo lo sostiene únicamente Pompeyo Audivert en el escenario, acompañado por un cello que lo acompaña, que pone el acento en algún momento, pero lo fundamental es el peso de la actuación. Y Macbeth está más viva que nunca, más viva y más vivo, más viva Lady Macbeth y más vivo Macbeth. Y ocurre lo mismo que en la obra. Lo matan a Duncan y a partir de matar a Duncan ya no se puede volver atrás. Ya no se puede volver atrás. Qué placer en el Centro Cultural de la Cooperación. Y por supuesto, Pompeyo Audivert está aquí. ¿Cómo le va, maestro? Nunca mejor dicha la palabra maestro. Me ruborizo. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Qué significó para vos volver al teatro con semejante material? No, es un placer enorme después de semejante abstinencia. Que bueno, de algún modo esta clausura a la que nos sometió la pandemia a mí me llevó a hacer esta obra y fue lo que me salvó. Atravesé la pandemia construyendo Habitación Macbeth, que era una vieja fantasía que tenía de hacer con mi cuerpo hacer toda una obra. Es algo que me venía visitando, esa sospecha de que eso se podía hacer, de llevar la actuación a un lugar más salvaje, de entrar en un juego más desbocado, menos, como civilizado de la actuación, si es que se puede hablar así de la actuación, que siempre es algo sobrenatural. Así que cuando me tuve que reducir a mi cuerpo como única zona teatral y a mi casa como lugar de clandestinidad para atravesar la pandemia, ya me estaba empezando a angustiar cuando dije, no, voy a hacer algo y voy a meterme a hacer esta vieja fantasía que nunca me animaba a hacer y ahora no tengo más que hacerla. Y bueno, es así que hice la adaptación, ahí en mi casa de Mar del Sur. Después me memoricé la letra en largas caminatas que hacía por la playa. Ahí va el loco. Así eran todos los personajes mientras caminaba en el viento, en el invierno. Supongo que los que me veían sí se sorprenderían. A mí me sirvió mucho porque estar con eso, con todos esos elementos naturales compitiéndome, la voz y toda esa internalización del texto en esas condiciones fue muy bueno. Volví a Buenos Aires, la ensayé con Claudio Peña, que es un músico extraordinario, sin el cual la obra no adquiriría esa magia que tiene, que la música de algún modo enmilagra la circunstancia. Y bueno, y la estrené. Paramos un tiempito ahora que hubo este rebrote y volvimos. Y es un placer absoluto. La obra Macbeth está muy viva. Ese propósito también fue mío de que nada de la forma de producción atentara contra el material, de servir al material, pero a la vez también servirme del material para llevar adelante este propósito más netamente teatral. Yo creo que el teatro tiene temáticas propias de base, que son parientes de la obra de Shakespeare, vinculadas a lo sobrenatural, a la identidad metafísica de los seres individuales y colectivos, a esa sospecha existencial de ya haber sido o de estar visitado por fuerza de otra naturaleza. Así que bueno, es la obra ideal para llevar adelante estos propósitos y estas temáticas propias del teatro. Así que bueno, creo que en ese mestizaje se produce Habitación Macbeth, un cuerpo habitado por todos esos personajes. Me impactó Lady Macbeth y Macbeth hablando.
Ah, es muy divertido. simultáneamente, Sí. porque es un cambio de voz, es un cambio de tono, Tal cual. y está. Sí. Y Lady Macbeth como personaje que es finalmente quien impulsa a Macbeth. Sí. Porque en tu versión y en la de Shakespeare, Macbeth no lo quiere matar a Duncan, No, pero el deseo está, pero ella lo impulsa. exactamente. Ella lo impulsa. Primero están las brujas que lo interceptan volviendo de una batalla donde él sale victorioso, una batalla que él pelea para su país, para su rey, es un noble servidor del rey. Las brujas lo interceptan y le vaticinan que va a ser rey. Ya queda medio envenenado, ya le gustó. Llega a su castillo y la mujer lo interna y le pide más y logra algo que la obra maneja muy bien, y algo que sucede en la realidad también, a veces que uno ve que una persona de un signo se transforma en lo opuesto. Uno lo ve mucho acá con periodistas, políticos, gente de todo tipo que uno ponía todas las fichas ahí y de repente se transforma en algo opuesto. Es otro. Es otro. Y esto me parece lo atractivo de Shakespeare, cómo también indaga sobre esas condiciones de lo humano, esas identidades dorsales que de repente aparecen frontales y todo lo que había desapareció y ahora es un asesino compulsivo que quiere llegar al poder. Fíjate que cuando empieza a matar no puede parar de matar. No puede parar. Es decir, el crimen es como cometer el primer crimen. Exacto. Para Shakespeare. Una vez que cometiste el primer crimen, lo demás para Macbeth es más sencillo. Exacto. Es como si fuera una bestia que se ceba. Se está cebado. Dice, me he adentrado tanto en el mar de la sangre que volver allí donde salí sería más difícil que llegar a la orilla opuesta y seguir matando, ¿no? Entonces me parece que se trata de eso. Sí, de ahí eso también pasa. Cuando uno entra en eso, ya no puede... No digo que uno lo hace, pero sí uno entiende que esas cosas son así. Incluso cuando él va enloqueciendo, cuando ve los espectros, incluso sobre el final, me acuerdo que hay un texto de Freud donde dice muere con la armadura puesta. O sea, muere luchando Macbeth. Sí, sí, no se resigna. A No. pesar de la locura y a pesar de lo que le ha ocurrido, no se resigna y muere con la armadura puesta. Muere peleando, sí. Muere sí, peleando. sí. Cumpliré con mi papel hasta último momento. Ahora, también hay algo muy de tu teatro, el teatro de Pompeyo Audibert, que lo has desarrollado a lo largo de un tiempo, donde uno dice, esos Pompeyo, ¿vos percibís que le has dado y que le estás dando una marca y un estilo al teatro argentino? Sí, siento que hay algo de mi trabajo que me es natural, que es una orgánica mía que podría llamar formalista. Me gusta el artificio, la cuestión más compositiva, la voz, el cuerpo, llevados como a un grado de artificio teatral. Creo que el teatro tiene esa naturaleza de por sí. Y que últimamente lo que ha pasado es que algo de los fenómenos del naturalismo, del realismo, que incluso ha generado como una disolución de las fronteras entre artes específicas como es el cine, la tele y el teatro. Pareciera que la actuación podría funcionar igual en cualquier lado, cuando en realidad me parece que el teatro tiene formas propias. Uno ve el teatro japonés o el teatro oriental y se da cuenta que ellos no tienen ningún problema en esta afirmación. Y yo creo que a mí me sale más por ese lado, me sale un tipo de actuación en donde hay marcas muy propias, vinculadas a la composición, a la forma y al artificio. Y que eso conecta con una dimensión sobrenatural también de la identidad, que eso de algún modo trae cuestiones de otra naturaleza que no son tan corrientes o tan ordinarias del mundo contemporáneo. Aunque uno haga una obra que hable medio de una contemporaneidad, pueden haber las formas de producción de los cuerpos y de la voz y de la puesta en escena, del montaje, como signos y procedimientos que lleven y eleven ese nivel aparentemente convencional a otras valencias. A mí me gusta eso. Y en ese sentido podríamos decir que sí, que hay un sello de mi trabajo. ¿Te acordás digo la vieja loca? Porque era una vieja loca del pasado. De trastorno, sí. Trastorno. ¿Por qué le dije el pasado? Porque la obra original es el Florencia pasado. Sánchez, Sí, sí. Bueno, ahí había un Pompeyo, un puro Pompeyo, ¿no? Sí, sí, sí. Esa cosa grotesca, esa máscara, donde aflora lo siniestro. Exacto. Es que nosotros además como cultura teatral nacional, rioplatense, venimos del circo criollo, del sainete y del grotesco. Exacto. Vaya
lenguajes artificiales y puramente teatrales los que heredamos y los que de algún modo corren nuestras venas, por vasos comunicantes extrañísimos, donde aparecen también los espíritus y zonas, ¿viste?, de intersección que se meten en los cuerpos y que uno las tiene que activar y reconocer como parte de un acervo que pugna también por su nueva sangre, que somos nosotros. Yo me creo heredero de esos lenguajes. Y en lo personal, ¿no? Yo pienso que sos un animal de teatro, que sos como Alfredo Alcón, son animales de teatro para mí, ¿no? ¿Cómo fue volver al teatro? Es decir, ¿sufriste la abstinencia? ¿Extrañabas el olor de las tablas? Sí, extrañaba mucho, pero como te decía al principio, algo de estar generando esta obra atenuaba un poco el sufrimiento y la espera, se hacía más gozosa en la perspectiva de que esto se iba a dar y que cada vez estaba más interesante, ¿no? Estábamos... Con Claudia íbamos ensayando y decíamos, qué bueno esto que tenemos, qué divertido. Así que el teatro no fue algo que se haya suspendido del todo. Sí, la idea de estar frente al público en el hecho ritual en sí. Eso lo extrañé sobre todo porque tuvimos que suspender Trastorno, una obra en la que veníamos ya funcionando. Pero, por suerte, la creación de esta obra me entretuvo bastante y me mantuvo vital, teatralmente hablando. Cuando estrenamos con la gente ahí ya fue un placer y eso se volvió a activar. Pero aún con un aforo de un 30-40%. Aún con un aforo. Entran 50 personas en una sala de 170, pero la gente está espaciada, entonces se sienten cómodos y además están seguros de esa manera. Y vamos esperando mientras tanto que la vacuna se generaliza y que todo... Y hay 30 millones de vacunas. Sí, estamos bien, estamos muy bien enfocados. Muy bien en ese punto. Sí. Ahora, pensaba en tu escuela. ¿El Cuervo es? El Cuervo. El Cuervo. Ahí no se puede, ¿no? Ahí tuvimos que parar y voy a volver ahora en septiembre a las clases, porque ya se está pudiendo volver, con unas estrategias de trabajo que yo llamo de máquinas individuales, de procedimientos más del cuerpo solo, con los cuerpos separados y en interacciones, pero en distancias, ¿no? Para que la gente también esté protegida y se sienta más segura. Y para investigar de paso cañazo en ciertas cuestiones más individuales de la actuación. Yo siempre trabajo con procedimientos colectivos, donde hay muchas conexiones de cuerpos, donde hay muchos procedimientos de montaje y de composición escénica entre los cuerpos. Y de esta manera vamos a trabajar más con los cuerpos solos, y eso me parece que es una buena profundización. La pandemia en el fondo vino también para ayudarnos a ciertas cosas que uno todavía no se da cuenta, pero en esas puertas adentro de uno mismo empiezan a aparecer cosas luminosas y oscuras, quiero decir. Uno se encuentra con algunas cuestiones pendientes, por ejemplo, el trabajo con los actores, o el trabajo de Habitación Macbeth también, que no lo hubiera hecho si no hubiera habido pandemia. Y supongo que en términos generales la humanidad va a cambiar después de esto, aunque todavía no se vea eso en lo real, pero creo que hay corrientes que ya han nacido de esta introspección que se van a ver plasmadas en el frente histórico en algún momento, de acá a no mucho tiempo. Una huella deja. Una huella va a dejar, ¿no? sí, sí. Yo llegaba acá al canal y abrazaba a los muchachos, a los compañeros, las compañeras, ¿no? Hay algo que se cortó, ¿no? Y yo espero que eso termine. Sí, y que ahora se valora también mucho todo eso, que antes uno lo daba por cierto y por hecho, claro. Y ahora lo valoramos más. Pompeyo, ¿cómo se hace para conseguir una entrada? Por alternativa, es difícil, pero por Alternativa Teatral, que es una página muy conocida. Muy conocida, uno pone Alternativa Teatral y ahí busca la obra. Y ahora está agotado por un tiempito, pero enseguida ya también ahí puede comprar para agosto sus entradas que hay. Pompeyo, la admiración. Gracias. Te debo algo te debo, porque yo volví al teatro y me encontré con semejante espectáculo y salí feliz. Muchas gracias. Gracias a vos. Era Pompeyo Audivert en otra trama, así comienza hoy nuestro programa. Les cuento que nos vamos a encontrar enseguida con Martín Cohen y un libro cuyo título es Confesión y que tiene que ver con un personaje siniestro también de la historia argentina. Bueno,
que me refiero a Videla nada menos, pero bueno, a través del talento de Martín Coban, también con Inés Ulanowski, y un libro totalmente distinto a otros libros. Es un libro que parte de fotos y sobre las fotos hay textos, pero no es una lectura de las fotos, es otra cosa. Enseguida volvemos. El tema del COVID nos ocupa, nos preocupa a todos. Vivimos inmersos en esto. Por supuesto, hay covidiotas, hay muchos covidiotas, que son los que niegan el virus, los que no usan barbijo cuando es imprescindible para cuidar al otro y para cuidarse uno mismo. Pero suponete que el covidiota dice, no, a mí no me importa, bueno, pero tenés que cuidar al otro, ¿no? Digo, leí un libro de Georges Agamben, un texto de Georges Agamben. Leí a Jacques Nancy, un filósofo francés que a mí me apasiona, y tengo este libro, El mundo post-COVID. Ahí está, lo estás viendo, El mundo post-COVID, de José Ramón Ubieto, un catalán. Y es más, tuve el orgullo de participar de la presentación del libro, o sea que lo estoy recomendando, lo conozco muy bien al libro, y tiene que ver con este momento que estamos viviendo. ¿Qué ocurre con los adolescentes? ¿Qué ocurre con los niños? ¿Qué huellas va a dejar el COVID? Pero también, ¿cómo vamos a vivir? Un poco virtual, pero vamos a rescatar la conversación, que es una de las cosas que propone el libro, rescatar la conversación, volver a la palabra. Y la palabra requiere del cuerpo, requiere de poner el cuerpo. Y de todo esto trata este libro de José Ramón Ubieto, El mundo del COVID, que tiene como subtítulo, fíjate, Entre la experiencia y lo virtual. Yo creo en la experiencia, pero es cierto que lo virtual de alguna manera llegó para quedarse. Pero la experiencia del cuerpo a cuerpo, eso es único, absolutamente único. El otro tema que te quiero proponer es una película. El título de la película, el nombre de la película, Blanco sobre blanco. ¿Y de qué habla la película? Habla de las matanzas que se llevaban, vamos a poner 4 comillas, legalmente en el sur de Chile y en el sur argentino. Se mataba, se asesinaba a los pueblos aborígenes y se los mataba directamente. No digo que festejaban, pero más o menos. Esto es en fines del siglo XIX, principios del XX. Pedro, un gran trabajo de Alfredo Castro, llega a Tierra del Fuego, que es un territorio hostil y violento, para fotografiar el matrimonio de un latifundista con una niña. Sí, con una niña. Pero lo que él descubre, esta película para mí notablemente dirigida por Theo Kurt, lo que él descubre es que para hacer una fotografía en esa época se necesita que el otro esté muy estático, muy quieto. ¿Y qué hacían estos señores terratenientes? ¿Te acordás de la Patagonia rebelde, no es cierto? ¿Qué hacían estos señores terratenientes? Mataban a las tribus Yanak, se llaman, y los mostraban como trofeo. Yo estoy totalmente en contra de la caza, totalmente en contra de la caza de animales, pero vieron que en la caza animal muestran al trofeo, cosa que me parece un espanto. Bien, acá mostraban trofeos humanos. ¿Te das cuenta la degradación del género humano? ¿Te das cuenta lo criminal que se puede ser? Bueno, la película con una enorme delicadeza, con un blanco y negro muy, muy potente, que por momentos parece incluso que salir a la pantalla, la película refleja ese universo y te la recomiendo. Dicho esto, qué mejor que encontrarnos con este escritor, este teórico también de la literatura, que es Martín Coban. Vemos la nota. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bueno, impactante confesión, realmente impactante encontrarse con ese genocida que comulgaba, que se confesaba, ¿no es cierto? Pero bueno, la novela es tuya, yo solo puedo
contar mi admiración. Te escucho, cómo nació y cómo fue creciendo, Martín. Te agradezco lo que decís. Nace en una búsqueda que probablemente voy siguiendo de libro en libro, al menos en algunas de las novelas que fui escribiendo, que es tratar de interrogar la política, indagar en ciertas figuras políticas y en ciertas situaciones políticas, en lo que yo creo que la literatura tiene como posibilidad, incluso diría más enfáticamente como potencia. No digo la que escribo yo, estoy pensando en términos generales. La posibilidad de la literatura de formular otro tipo de interrogación que permita, sí, precisamente eso, digamos, ¿no? Interrogar, indagar el orden del pasado, en este caso, pero también del presente político, los sentidos de la política, tratar de encontrar otras vueltas por ahí. En la primera parte de la novela hay una insistencia, una adecuada insistencia, en la excitación sexual de una chica muy, muy joven por un cadete de apellido Videla. Hablemos de ese vínculo que estableces de entrada y que volvés una y otra vez sobre lo que ella siente en su cuerpo frente a ese personaje. Hay algo ahí que me interesa mucho, efectivamente, es digamos así, despertar sexual, si se puede decir así, de una chica que tiene efectivamente el protagonismo de toda esa primera parte, y ese tipo de situaciones en las que al cuerpo parece estar pasándole algo que la misma persona no termina de entender, no termina de comprender. Me interesan mucho esos corrimientos, me interesan mucho esos desfasajes, digamos así, entre un sujeto y su propio cuerpo. Incluso en la literatura poder jugar con la alternativa de que el lector advierta que al cuerpo del personaje le está pasando algo y el propio personaje no termina de advertir o de entender qué es lo que le pasa. Esa posibilidad me interesa mucho y este personaje de una chica de 12, 13 años me permitió elaborar ese tipo de mecanismos. Y al combinarlo, claro, con el hecho de que el objeto temprano de su fascinación y de este despertar del deseo sea este cadete llamado Videla, porque es Videla, entonces una cosa se combina con la otra, digamos, ¿no? Y esta cuestión del juego con el cuerpo y con el deseo entra en una caja de resonancia política que me interesaba especialmente. ¿Qué significa para vos, qué significa en tu indagación, digo, no para vos como persona, sino en tu indagación estética, la confesión? Yo decía al principio del programa que, bueno, se puede ser genocida, torturador, se puede ser Hitler, y después si me confieso me voy al cielo cómodamente con los angelitos. ¿Cómo lo ves vos? No es tan fácil la negociación con Dios, no es tan fácil. Dios es más riguroso y requiere que esa confesión y ese eventual arrepentimiento sea genuino. No es tan fácil, no es tan fácil. La hago, después me confieso, o digamos, amplío al día del perdón de los judíos, digamos, porque en realidad como sabemos bien, es una secuencia continua de lo judeo-cristiano. Entonces la idea del perdón y del arrepentimiento, como sabemos bien por Nietzsche, es un dispositivo que atraviesa toda esa secuencia de las religiones y requiere un arrepentimiento genuino. Entonces digo, no es tan fácil, Dios se da cuenta. Bueno, pero no es tan fácil. No creo que Videla se arrepintiera genuinamente, o sea que estaría en pecado mortal, de acuerdo a la religión cristiana, estaría en pecado mortal. Por eso en la novela el que se confiesa nunca es Videla. Uh-huh. El que se confiesa en la novela nunca es Videla, porque, digamos, Videla no... Eso lo vuelve, digamos, siniestro, como ya sabemos, pero a mi entender también interesante en cuanto a una figura para indagar ciertos sentidos políticos, ¿no? No solamente no se arrepintió, se jactó, se jactaba y se ufanaba de aquello que había hecho, y me parece que es esa combinación especialmente oscura y especialmente siniestra, especialmente enigmática. Yo te diría que procuré que en la novela Videla figurara y funcionara como una especie de esfinge oscura, siniestra, pero también enigmática, que es, te insisto, no es él el que se confiesa porque él no
no solo no se arrepintió, no encontraba motivos de arrepentimiento, muy por el contrario, no estoy haciendo ninguna deducción, ¿no? Se desprende de las posturas que él mismo expresaba, la convicción de que habiendo hecho lo que hizo, tenía el cielo asegurado. Y como nosotros no conocemos la voluntad de Dios, tampoco estamos en condiciones de considerar que se equivocaba. Pero él estaba muy convencido de que tenía el cielo, lo decía, de que tenía el cielo asegurado precisamente por lo que había hecho. Entonces, lo que en la novela funciona desde la culpa, porque obviamente, digamos, la confesión también es fascinante por esto, y otra vez Nietzsche, solo los que han pensado en esta dirección y los que nos han permitido a nosotros pensar en esta dirección, Michel Foucault, por supuesto, la idea de sentir la necesidad de confesar, ¿no? Digamos, cómo funciona la culpa en el sentido del remordimiento. Entonces, la confesión como aquello, digamos, que un sujeto hace voluntariamente, pero no porque voluntariamente no implica en estado de libertad, sino ahí donde un cierto mecanismo que produce culpa te impulsa, provoca la necesidad de confesar. ¿Cómo funciona el remordimiento? Que en verdad va a funcionar en el personaje del que hablábamos recién, esta chica de 12, 13 años que aparece en la primera parte, que va a ser una señora muy grande, no sé, alrededor de 90. En la última parte. Habría que sacar las cuentas. En la tercera parte, el remordimiento está en ella. Yo diría que en todo caso el contraste podría pasar por ahí. Videla aparece como una figura, yo diría, imperturbable, que no parece ser tocado por el remordimiento, pero yo diría porque efectivamente no lo fue. Y la carga de la confesión y del remordimiento y de la culpa está volcado sobre este personaje totalmente inventado, que es el personaje que recorre la novela. Fíjate que hay cosas, se fascina con la figura de Videla. Exactamente, hay cosas inventadas y otras no. Por ejemplo, está el nombre de quien fue hasta su muerte, hasta la muerte de Videla, ¿no? Su esposa, su mujer. Como también hay en la segunda parte aparece el tema del atentado en Aeroparque. Ahí parecía no fiction, no sé si fue exactamente como lo contás vos, no sé si lo investigaste y fue así, pero el atentado obviamente ocurrió, contame. El atentado ocurrió, yo hago investigaciones pero muy módicas, digamos, si me lleva más de 2 horas caen. Claro. Y esto efectivamente en internet es accesible la información y efectivamente esa segunda parte de la novela que está escrita de una manera completamente diferente a la primera y a la tercera, y creo también de una manera completamente diferente a todo lo que yo escribí hasta ahora, en el sentido de que el asunto de esa segunda parte, que es el atentado que se comete contra Videla bajo la pista del Aeroparque en el año 77, requería, digamos, sí, efectivamente, una narración que se acercara a la no ficción, incluso que se acercara al thriller, si se puede decir así. O sea, yo tenía que darle ahí una dinámica narrativa mucho más intensa, incluso una intriga, tratar de generar, espero que haya salido, un suspenso, aun cuando el lector, si conoce los hechos, digamos, sabe qué es lo que pasó con ese atentado, pero que aún así la tensión narrativa produjera un suspenso sobre un hecho que es real. Me interesa mucho también en esta relación literatura y política las combinaciones posibles entre ficción y materiales reales. Los hechos son reales. Hay una novela de Eduardo Sgiglia sobre este mismo atentado. No hay muchos más materiales. Y tengo la impresión de que es un hecho relativamente olvidado, teniendo la importancia y la significación que tuvo. Así que entre esa primera parte, esta chica y su despertar sexual temprano digo su vida, no sabemos cuándo es temprano y cuándo no, los remordimientos del final de su vida. Ella ya se casó con otro. Esa primera parte. Ella se casó con Ángel. Sí, absolutamente. Absolutamente, pero traté que en ese salto de tantos años, de la primera parte a la tercera, con esta segunda parte de narración de hechos reales en la segunda, hubiese, espero que lo hay, un hilo conductor, ¿no? Que es efectivamente un hilo político que conduce de la primera parte hasta la tercera, que es esta fascinación por esa figura de Videla, aunque como bien decís, el personaje, la vida va para otro lado y se termina casando con otro hombre. ¿Sos buen jugador? Porque rigor... No, te iba a preguntar si sos buen jugador de truco.
Bueno, porque el truco me permitió en la tercera parte, no debo ser tan bueno. Espero haberlo, pero uno puede jugar mal y narrar bien. Yo lo que tengo que tratar de conseguir es de narrar bien. Claro, pero está Un muy poco como presente. Bartolomé Mitre, ¿no? Que define toda la tercera parte, iba a decirte, un poco como Bartolomé Mitre, que la guerra la hacía muy mal, pero la narraba muy bien. Claro. Entonces la cuestión se juega ahí en la narración y efectivamente en esa tercera parte lo que sostiene la situación, pues son dos, digamos, abuela y nieto conversando. La abuela ya es abuela, es aquella chica del año 40 y pico, de la primera parte de la novela. Pasan los años, ya es abuela, y claro, tenés que tener un soporte para el ritmo narrativo, dado que básicamente lo que hay es una conversación, y yo precisaba también que la conversación tuviera tensión y distensión. O sea, no es una conversación donde se saca un tema y lo conversan, sino que el tema aparece, se pierde, se retoma, se escabulle. Entonces necesitaba una segunda línea en la situación de la conversación que permitiera esa alternancia. La abuela de pronto empieza a contar, de pronto se frena. Entonces, si toda esta conversación transcurre durante un partido de truco, el partido de truco te permite justamente esa especie de... Bueno, vos lo sabés muy bien porque sabés muchísimo de teatro. Entonces, ¿cómo resolvés un cambio de situación en una única escena fija con dos personajes que van a estar ahí? Entonces precisás que haya un juego de entrada y salida, y que estuvieran jugando al truco me permitió eso. Claro, y el lector, yo como lector quería saber, y de pronto me ponías el truco, y yo decía, no, pero correte, Martín, yo quiero saber qué le va a contar, ¿no? Y esto es un efecto muy bien logrado, ¿no? Porque uno está esperando que esa mujer hable, no vamos a decir lo que dice. Bueno, gran novela, Martín, gran novela. Como decían, alguien decía que te has vuelto un autor imprescindible. A mí me interesa mucho, en tu caso como escritor, ¿no? Estos cruces que haces con el ensayo. A mí me interesan muchísimo siempre, ¿no? Yo te he leído como ensayista y te leo también como escritor de ficción. Las dos cosas tienen, me parece, mucha importancia en vos. ¿Es así? Sí, muchísima, porque no tengo un género por sobre otro, depende del objeto de deseo y de pasión de cada momento, y siempre se trata de la escritura. Entonces siempre se trata de una cuestión de pasión para mí. Y escribir ensayos o escribir crítica literaria no involucra, tal como yo los encaro, pero también como creo que cabe encararlos, no involucra menos cuestiones ligadas a procedimientos de escritura, estrategias de escritura, seducción del lector, sino a veces aparece un prejuicio que obviamente yo no comparto, aparece un prejuicio que supondría que a la hora de escribir una ficción, a la hora de escribir una novela, uno dispone de estrategias o de estrategias narrativas, estrategias de lenguaje, juegos de seducción del lector, y si uno escribe crítica literaria solamente traba o establece con la escritura y con el lenguaje una relación de ejecución. Y yo me resisto absolutamente, claro, y la crítica literaria me resulta una práctica de escritura tan creativa, no de ficción, pero tan creativa como la escritura de ficción. Y el mismo gesto, la misma búsqueda por la cual cuando uno escribe una novela está manejando los tiempos, las tensiones y distensiones, lo que decía recién, que el truco entre para que el lector entre en tensión y quiera saber cómo sigue, la elección de cada palabra por todo, por su sonoridad, por su cadencia, todas esas decisiones que uno toma como decisiones de escritura a la hora de escribir, por ejemplo, una novela, no veo por qué deberían ser distintas, no son distintas. Por ejemplo, para escribir crítica literaria, la relación con el lenguaje, a mi entender, tiene que tener el mismo vínculo de pasión por el lenguaje y pasión por la escritura, y no reducir a la escritura en la crítica literaria a un instrumento de lo mismo cuando escribís una columna periodística, lo mismo, le das mucha importancia a todo esto que estás contando, ¿no es cierto? Es que escribir para mí es eso, y no digamos, si uno escribe mal tiene que ser porque le sale mal, no porque no se propone hacerlo bien. Martín, te mando si sale mal es por incompetencia mía. Martín, te mando un gran abrazo. No considero tampoco que haya una especie de, como decir, de secundariedad, por ejemplo, porque se trata de escritura periodística. Porque en ese punto
escribís una novela, escribís un ensayo, escribís una columna de diario, el objeto es la escritura y el objeto son las palabras. Y en ese sentido, los destinos, digamos, en un caso va a parar a un libro, en otro caso va a parar a un diario, pero la relación con las palabras hay que cuidarla siempre. Martín, te mando un gran abrazo, te felicito por Confesión, sé que la novela va muy, muy bien y la verdad que me alegro muchísimo y aguante Boquita, aguante Boquita. Un abrazo, querido, muchas gracias. Muchas gracias por las dos cosas, la novela va muy bien y que a Boca le vaya todavía mejor. Ahora el cine circula mucho en las redes y hace muy poco me encontré con una película que había visto hace muchos años y que volvió a impactarme. Me refiero a Noche y Niebla, la película de Alain Resnais, el gran cineasta francés, que tiene una relación muy profunda y también muy cinematográfica, aclaremos, con los campos de concentración nazis, que fue, no hace falta que yo lo diga, la catástrofe del siglo XX, la enorme catástrofe del siglo XX, los campos de concentración, donde la cifra aproximada, lamentablemente, de 6 millones de judíos asesinados simplemente por ser judíos, más, por supuesto, gitanos, homosexuales, disidentes, todo lo que el nazismo odiaba. Digo que la película tiene una enorme delicadeza, porque va a Auschwitz, recorre el campo, lo recorre, pero claro, por la alegría que nos provoca, allí no hay nada de lo que hubo, pero lo que hubo tiene un enorme peso a través de la ausencia. O sea que uno mira y no hay nadie. Y esto podría alegrarnos en algún punto. Pero ¿cómo nos va a alegrar si está la huella muy profunda, muy terrible de aquello que ocurrió? Es imposible. Entonces, ese juego entre presencia y ausencia, que es tan central cuando se trata de entender el arte, algo que está y no está a la vez, hace que uno pueda internarse en ese universo. Recuerdo ahora un libro de George Agamben, que es Lo que queda de Auschwitz, que es un libro maravilloso, Lo que queda de Auschwitz. Algún día, si podéis, léelo. Tiene partes que son a lo mejor más difíciles, menos, pero es un libro que muestra que aquello que ocurrió todavía queda en la palabra, queda en la discriminación, queda en mirar al otro de otra manera y queda sobre todo en la especificidad del antisemitismo, que es algo muy específico y algo que, por supuesto, cualquier persona de bien tiene que repudiar siempre. Nos vamos a encontrar ahora con un libro diferente, Inés Ulanovsky y las fotos. Inés Ulanovsky, Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y felicitarte por este libro estupendo que has hecho y que nos cuentes aquello que yo no puedo contar. No es un libro de cuentos, no es un libro de interpretación de fotografías. Contame. Bueno, hola, gracias por la invitación al programa. El libro es un libro de crónicas, digamos, si tenemos que ponerlo en un género, es crónicas de no ficción. Todos los hechos que narro en el cuento ocurrieron efectivamente, entonces trabajé con material real, tanto fotográfico como las historias que cuento, ¿no? Digamos, ese es el género, tal vez si hay que buscarle un género para enmarcarlo, yo creo que es eso, que crónicas de no ficción. Pero de pronto encontrás unas fotografías que estaban en el archivo, creo, corregime si me equivoco, del diario La Razón, por ejemplo. Fotografías que tiraron. Y con esto armás algo. O encontrás una foto de una pareja supuestamente feliz y con esto también armás algo. En todo caso es una crónica que vas inventando a partir de algunas fotografías. Te pregunto. Sí, es cierto lo que decís. En realidad hay algunas de las historias que sí, que no están basadas en
en hechos reales, pero sí en el hecho en el que yo encontré o me encontré con fotos encontradas, fotos tiradas en la calle, ¿no? A partir de eso sí, trato de reconstruir algunas de las historias. Todas las historias sí responden a la misma línea, digamos, narrativa, que es, todas las historias están protagonizadas por fotos, básicamente. Uh-huh. ¿Cuál fue el motor que te impulsó a escribir este libro, que insisto que es distinto a muchísimos libros que he leído a lo largo de la vida y que tienen fotografías como soporte, ¿no? ¿Cuál fue el motor que te impulsó a vos a hacerlo? Sí, yo fui fotógrafa muchos años, trabajé de fotógrafa y trabajé también en archivos fotográficos mucho tiempo, con lo cual, de alguna manera, me vengo juntando estas historias hace años y me pasaron muchas historias de las que cuento en el libro. Me parecía que había que contar, o que a mí me daban ganas de contar por lo menos ese tipo de situaciones aparentemente muy pequeñas alrededor de una foto, pero que en realidad están contando muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Están contando periodos históricos, están contando tragedias personales, están contando historias familiares, están contando cosas también que yo he pensado también alrededor de estos años, durante estos años sobre la fotografía. Y de alguna manera lo que creo que este libro hace es como reunir mis partes, la de fotógrafa y la de escritora, en un mismo lugar, en un mismo espacio, uh-huh. Porque creo que yo de alguna manera estaba un poco peleada con esas dos partes. Pensaba que para ser escritora no tenía que ser fotógrafa, o que mi parte fotógrafa no debía meterse en la parte escritora, y después me di cuenta que no, que en realidad estoy influida por la fotografía, en la escritura, tengo una escritura breve, que de alguna manera lo que hice entonces fue decir, bueno, no tengo que esconder o olvidar mi parte fotográfica, sino al revés. O sea, hay una historia familiar conmovedora allí, que es la historia de tu abuela, que está en la tapa del libro. Y también esta foto que estamos viendo ahora, que es muy, muy impactante. Yo no conocía la historia porque nunca hablo de cosas personales, jamás. Pero claro, como vos contás la historia, ahí me enteré que había fallecido un tiempo después de un parto, ¿no es cierto? Y también hay otra que tiene que ver con tu vida, porque vos lo contás, si no yo no lo sabría, que tiene que ver con fotografiar a alguien que después creo que entendí fue tu pareja o tu marido, ¿no es cierto? Y que primero está la foto, ¿no? ¿Cómo es ese juego entre lo autobiográfico y el material fotográfico? ¿Cómo es ese diálogo? Sí, yo al principio tenía cierto pudor porque me parecía que contar historias personales, quería contar, digamos, la génesis del libro es cuando yo encuentro una foto en mi archivo personal que le había sacado a mi marido antes de conocerlo, ¿no? Ese es como el primer descubrimiento y el primer, digamos, la primera sorpresa que a mí me dice, bueno, acá hay un montón de material posible, el propio, y después había que ir a buscar otras historias. Entonces, después me di cuenta que yo tengo muchas de esas historias por haber estado claramente años y años y años trabajando en fotografía, en archivos, porque mi mamá fue fotógrafa, en fin. Y entonces, lo que me doy cuenta es que lo que tengo que hacer es que el único hilo conductor tiene que ser las historias protagonizadas por fotos. En primera persona, en tercera persona, más lejos, más cerca, pero en definitiva estoy siempre hablando de lo mismo, que un poco también es hablar del tiempo, ¿no? Porque la fotografía también es tiempo. O sea, yo creo que el libro habla también de un tiempo que está lejos nuestro, ya. La fotografía como objeto es algo que estamos perdiendo. La digitalización nos arrasa, nos lleva puestos en un montón de sentidos. Y creo que también es como un homenaje, el libro, o intenta hacerlo, a una época en donde la materialidad tenía un valor que ya ha dejado de tener. Y creo que habla de eso también el libro. Claro, porque actualmente a través del celular la gente fotografía cuando sube al tren, cuando baja al colectivo, cuando pasea al perro, cuando toma un café.
se pierde algo de lo específico, en mi opinión. ¿Qué pensás vos? Sí, absolutamente. Es como que el fotografiar dejó de ser un acontecimiento, es como casi una extensión nuestra. Hacemos fotos para no escribir, hacemos fotos para no registrar, y me parece que sí, que tiene un rol completamente diferente. Ya no es ese acontecimiento como el de la tapa del libro, que es mi abuela caminando por la Bristol en Mar del Plata, y esa escenificación, ¿no? Que me imagino que fue caminar, hacerle fotos, eso ya no existe más. Claro. Porque todo es una foto, entonces nada es una foto para mí. Algo de eso. Esa frase es perfecta. Todo es una foto, entonces nada es una foto, es perfecta. Y el epígrafe con el que empezás el libro, que yo lo dije hoy al principio del programa, de Roland Barthes, es cierto. Existencialmente eso nunca más va a estar. Entonces, la cámara registra mecánicamente aquello que existencialmente no va a estar. Pero hay una foto que me impactó en tu libro de una nena. Esa nena se asocia, lamentablemente, por supuesto, con la dictadura, con los desaparecidos, con determinados horrores que hemos vivido en la Argentina. Por lo tanto, la foto tiene una vida después de su vida. Claro, es esta foto, después de su vida en el momento del disparador, ¿no es cierto, Inés? Sí, exacto. Y eso pasa únicamente con las fotos materiales, digo, con las fotos que uno puede tocar, que uno puede tener en la mano. Y eso también es de lo que habla el libro. No solamente del momento en el que fueron sacadas las fotos, sino la vida que tuvo ese objeto foto, digamos, ¿no? También pongo una cita de Susan Sontag al final, que dice que la foto es uno de los objetos más misteriosos, ¿no? Claro. Y creo que tiene razón, creo que es así, creo que la fotografía es muy misteriosa y, no sé, quise llevar un poco ese misterio también a la narrativa, porque, digamos, los capítulos tienen como un poco de misterio que se va resolviendo al final, de alguna forma. Y bueno, no sé, es un libro que quería hacer hace mucho tiempo, que se me había ocurrido hace mucho tiempo, pero que me costaba muchísimo. Bueno, debes saberlo, pero te cuento que se agotó la primera edición, pero ya lo sabés, ¿no es cierto? Sí. Y eso es una alegría enorme. Una alegría muy grande. Y bueno, y un esfuerzo también de Paisanita Editora, que en este momento pandémico y apocalíptico se jugó, y bueno, anduvo muy bien el libro, ahora sale la segunda edición, así que muy feliz, muy contenta. Inés, te envío un gran abrazo y muchas, pero muchas gracias por esta conversación. Me sale casi pensar qué loco que estaba Sarmiento. Y también qué admirable que era Sarmiento en muchísimos aspectos. Y qué condenable que era en otros aspectos. Sarmiento es eso. Es un intelectual, es un hombre de acción. Ha dicho barbaridades y también ha dicho cosas extraordinarias. ¿Por qué digo todo esto? Porque este libro es excelente también, de Laura Ramos. Título: Las señoritas. ¿De qué habla las señoritas? Te cuento de qué habla las señoritas. Las maestras que Sarmiento, me sale la palabra importó, pero son seres humanos, no se importan seres humanos, trajo, tampoco me gusta trajo, no encuentro la palabra, desde los Estados Unidos. ¿Para qué? Para dar clases en Tucumán, en San Juan, en la provincia de Buenos Aires, también por supuesto en la capital. Claro, este era un mundo, imagínenlo, de guerras civiles. En ese mismo momento, lo cuenta Laura Ramos, que estaban las maestras y que tenían que viajar a San Juan, lo asesinan Urquiza en su palacio. Por supuesto, las maestras dijeron, no vamos. Imaginen un viaje en una carreta, con todos los peligros que tenía en ese momento avanzar en lo que se llamaba el desierto. Imagínatelo. Bueno, las señoritas, me acuerdo ahora de la historia de Mario Gorman, algunas se casaron, otras volvieron a su país. El trabajo que hizo Laura Ramos fue investigar en las cartas, en los archivos de los Estados Unidos, que es donde están las cartas, ¿no? Donde están todas las cartas familiares que ellas mandaban contando lo que había sido la travesía en barco, porque saben que no venías directamente a Buenos Aires, ibas primero a Liverpool,
en Inglaterra, y de Liverpool a Buenos Aires, imagínate. Maestras con 20 años, 22 años, 23, toda una experiencia, una enorme experiencia. Bueno, Laura Ramos cuenta la historia de las señoritas, que son las maestras que trajo Sarmiento a la Argentina, a un país en formación, a un país que estaba construyéndose, a un país donde se habían cometido también enormes atrocidades en contra de los pueblos aborígenes y los pueblos nativos. Bueno, de esto hablan las señoritas. Te lo recomiendo y se me terminó el programa. Se terminó. Entonces fíjate lo que voy a hacer ahora. Tomo la mano en el bolsillo, tomo el barbijo y me lo voy a colocar porque tenemos que seguir cuidándonos. Es imprescindible que lo hagamos. Es cierto que se circula muchísimo en este momento en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar todo lo que se circula, yo creo que excesivamente, pero bueno, se circula. ¿Cuál es la única manera que tenés de protegerte del COVID? La única manera en este momento, esto, ponerte esto. Nos reencontramos en una semana para hacer este programa que tanto nos gusta, que tanto queremos, que es Otra Trama. Chau y muchas gracias por acompañarnos.